Quiero comenzar agradeciendo a Gasnam y a Sedigas invitar a ANAVE a participar en esta jornada, que está siendo, pues como era de esperar, pues muy interesante en relación con las oportunidades del gas natural. ANAVE es desde hace unos meses miembro de Gasnam y desde el principio pues hemos colaborado porque pensamos que efectivamente España tiene unas enormes oportunidades en este terreno. ANAVE es la Asociación de Navieros Españoles, tenemos actualmente 44 miembros, algunos de ellos, aunque sea una asociación española, pues son navieras extranjeras que quieren participar también en los temas navieros en España. Existe desde hace 63 años y en los últimos tiempos, debido a la crisis del sector del transporte marítimo mundial, pues estamos un poco estancados en cuanto al número de socios y flota. De todas maneras, pues representamos algo así como el 90% de los buques operados por navieras españolas en el mundo. Llegados al punto de la jornada de hoy, pues francamente yo ya no tenía muy claro a estas alturas de la jornada qué era lo que les podía contar para no repetirme. Y efectivamente, pues algo de lo que tenía previsto contarles ya se ha dicho. Entonces, básicamente lo que quería, antes que nada, es hacer algunos comentarios respecto de asuntos que ya se han tratado y a continuación, fundamentalmente, presentarles de manera eminentemente gráfica algunos casos concretos de éxito y, como dice al final del todo, algún caso lamentablemente de fracaso, al menos temporalmente. Pero antes quería hacerles 2 o 3 comentarios. Primero, por lo que hemos visto y por lo que vamos a ver en algunos de los ejemplos que les voy a mostrar, las cuestiones tecnológicas relacionadas con el uso de gas natural como combustible en los barcos, prácticamente al día de hoy podemos considerarlas resueltas. Hay mucha experiencia en el uso del gas natural como combustible en los metaneros, hay mucha experiencia en el transporte de gas natural en cisternas en España, hay realmente una experiencia muy amplia con un récord de seguridad impresionante y por lo tanto los aspectos tecnológicos en principio están superados, salvo evidentemente en los buques existentes en los que las transformaciones tienen que tener en cuenta las limitaciones de espacio, las limitaciones de vida útil de los buques que se vayan a transformar y que por lo tanto pues en principio tienen una serie de condicionantes un poco más exigentes. Pero en principio hoy día el problema ya no es ni mucho menos tecnológico. Y ya digo que les pienso enseñar algún ejemplo muy reciente de esto. Por lo tanto, para los armadores, que es a quienes yo represento aquí, el problema es fundamentalmente económico. Es una cuestión de puras cifras. Se trata de calcular si en la vida útil remanente, bien sea la vida completa, si estamos hablando de un buque nuevo, o bien sea la vida remanente de un buque que haya que transformar, puede ser o no rentable hacer esa transformación. Y evidentemente los armadores van a hacer sus cuentas y en estas cuentas hay 2 aspectos que son básicos. Uno de ellos es absolutamente externo al sector, es el precio del gas natural. El precio del gas natural no en el muelle, sino a bordo del barco. Es decir, tiene que incluir los costes de la distribución y del suministro, los costes logísticos, que dependerán mucho de si la operación se hace con cisternas, se hace con un buque de suministro, se hace desde tierra por tubería, y todos estos elementos pues habrá que tenerlos enormemente en cuenta. Los datos de precio que se suelen publicar en casi la totalidad de los casos se refieren al combustible puesto, al gas natural puesto en el puerto, pero no incluyen los costes logísticos. Yo solamente he visto los costes logísticos estimados en un estudio de la Administración Marítima danesa de hace ya algunos años, y verdaderamente son un aspecto fundamental, que en este momento es tremendamente difícil de estimar para el naviero. El segundo aspecto, evidentemente, no es ni más ni menos que qué porcentaje del tiempo va a estar el barco obligado a consumir, entre comillas, combustible caro. Es decir, qué porcentaje del tiempo va a operar el barco en las secas. Para los barcos del norte de Europa, que operen 100% en las secas, o los buques que hagan lo mismo en Estados Unidos, hay estudios recientes que hablan de que incluso en casos de transformaciones se pueden amortizar, se puede conseguir un periodo de retorno de la inversión del orden de 3-4 años si el buque opera 100% del tiempo en las secas. Eso conduce pues a una decisión de inversión que en principio es totalmente razonable en estos casos, pero que para el barco que viene de Extremo Oriente, un portacontenedores que viene de Extremo Oriente y solamente haga un tramo en las secas, la ecuación evidentemente no sale, porque además hay un elemento fundamental. Nadie sabe cuál va a ser en este momento, aunque haya varias estimaciones y son casi todas favorables, nadie sabe cuál va a ser la evolución relativa de los precios del GNL
y de los combustibles tradicionales para los próximos 5, 7, 10 años. Yo creo que nadie hace 6 meses hubiera supuesto que el precio del crudo iba a bajar un 40% tan rápidamente. ¿Y qué va a pasar dentro de unos años? Pues es muy difícil. Por lo tanto, para las navieras, desde el punto de vista económico, hay un reto muy importante. Hay uno adicional que comentaba yo hace un minuto con un armador de buques remolcadores, que es que además los navieros, a la hora de intentar reducir la inversión, tendrán que optar deseablemente o estarían tentados a optar por un motor solo gas, porque va a ser más económico, porque va a permitir quitar, por ejemplo, en una transformación, los tanques de combustibles tradicionales, pero esa opción deja al armador al albur de que ese buque solamente se podrá utilizar en puertos donde haya asegurado suministro de gas natural. Por lo tanto, mientras que obviamente la alternativa de tener un buque dual va a suponer mayor espacio consumido a bordo para los tanques, va a suponer una inversión un poco más cara en la transformación del motor, pero va a asegurar que el buque va a poder seguir operando en cualquier sitio del mundo en principio. Bueno, pues estos son los elementos fundamentales que tienen en la cabeza en este momento los armadores, que sobre todo en el norte de Europa, pero también en España, están planteándose operaciones de adquisición o transformación de buques para utilizar gas. Hay un elemento adicional que ya planteé antes desde el asiento en la mesa redonda anterior, que es si la regulación en los distintos puertos o en los distintos casos va a permitir o no a los buques ferry de pasaje tomar gas natural como combustible cuando estén con pasajeros a bordo. Si se optara por la solución más conservadora, eso probablemente haría que muchas operaciones en las que los barcos están en total 3-4 horas en puerto, pues sería totalmente disuasorio y ya no podrían utilizar gas natural. Entonces, el caso, comentaba con el señor Telkamp hace un minuto en el descanso, que sin embargo hay organizaciones como DNVGL que apoyan la posibilidad de que esta decisión no se tome con carácter general de autorizar o prohibir, sino sobre la base de un estudio de evaluación de riesgos ligado al buque y la alternativa de toma de combustible en cada caso. Bien, dichos estos preámbulos, que en principio no tenía intención de hacerlos, les voy a comentar, simplemente enseñándoles fotos fundamentalmente, una serie de proyectos que están en este momento o que han estado recientemente en marcha y que nos ilustran respecto de lo que hay, esas conclusiones que tienen ahí. Hay un enorme interés, no solamente en Europa y donde hay seca, sino en todo el mundo por el uso del gas natural. Segundo, grandes empresas tecnológicas y de suministro están viendo una gran oportunidad y se están implicando en proyectos conjuntos como los que ven ustedes ahí, o empresas españolas como astilleros como la Naval o Navantia. Se están desarrollando nuevas construcciones no únicamente en países europeos, sino también, digamos, tradicionalmente marítimos, sino también en Polonia, Eslovaquia, Corea, China, Turquía, y proyectos 100% chinos, por ejemplo, lo cual significa que para nada es una tecnología que tengamos secuestrada, sino que está disponible ya en todo el mundo. Vemos todos los días en las revistas casos de primer buque en el mundo que lleva GNL de determinados tipos, y hay varios proyectos en España y quería enseñárselos muy rápidamente. Esto está tomado de un estudio de DNV del año 2011, todavía no eran DNV-GL, en el que hablaban de que en 2011 había 26 buques y estimaban 48 para el año 2013. Con arreglo a los últimos datos que ha publicado SGMF, de Society for Gas and Marine Fuel, que ahora les comento quién es, en este momento, a mediados de 2014, había 41 buques en servicio y 38 buques en cartera de pedidos. Es decir, había sido ligeramente optimista en 2011 las previsiones, pero parece que vamos a encontrarnos para dentro de aproximadamente 2 años con algo así, aproximadamente como 100 buques que estén utilizando GL. ¿Qué es esto de la Society for Gas and Marine Fuel? For Gas as Marine Fuel. Es una organización que se ha creado recientemente, que tiene todos estos miembros, que son más de 90, en los que están prácticamente pues todos los implicados. Comprendo que no lean nada, lo siento muchísimo, pero creo que está a disposición de ustedes en la página web de Gasnam y de Sedigas. Pero básicamente lo ponía para decirles que no he encontrado ninguna organización española, ni empresa española, miembro de Gasnam ni de Sedigas, que formen parte de este foro, y parece que a nivel mundial está tomando un volumen importante, y creo que una participación española deberíamos analizarla porque tendría su interés. Básicamente, hemos encontrado a partir de 2012-2013 una serie de proyectos pioneros. Ya no son
proyectos piloto, como este que mencionaba antes el señor Telkamp, sino que son proyectos de buques como Dios manda, buques grandes, el Stavanger Fjord y Bergens Fjord, buque de 25.000 GT, buque de pasaje, e incluso del mismo año, 2013, pues el Viking Grace, que ha salido en todas partes, un buque ya de 57.000 GT, que tiene una propulsión de 30.400 kilovatios por gas, más propulsión complementaria, construido en Finlandia, en Turquía. El anterior se construyó en Dansk, en Polonia, con lo cual pues vemos que en principio las primeras construcciones se realizaron en el norte de Europa. Este es el Francisco, es un catamarán rápido construido en Incat, Australia, y que opera en el Mar de la Plata. Tiene de particular que utiliza como propulsión, como maquinaria propulsora, turbinas de gas General Electric, propulsadas por gas natural, con una potencia de 45.000 kilovatios y la velocidad de operación 58 nudos. Estos son dos remolcadores que son realmente, hasta donde yo sé, los primeros del mundo que utilizaron GNL como combustible. Se construyeron en Turquía. Insisto que la tecnología, el proyecto en este caso, no es hecho en Turquía, pero los buques se construyen allí y operarán en el puerto de Zeebrugge. Este proyecto es singular desde muchos puntos de vista, está ya en construcción, ahora vemos una foto. Es el primer relativamente grande portacontenedores, 3.100 TEU, para operar en aguas norteamericanas. Es una compañía que se llama TOTE y que va a construir varios barcos de esta clase, que llaman clase Marlin. Aquí pueden ver dónde están dispuestos a popa los tanques de GNL, y tienen como curiosidad que el proyecto es de una empresa coreana de construcción naval, Daewoo, pero que el barco se está construyendo en Estados Unidos. Fíjense que Apple proyecta sus cosas en Proudly, como dicen ellos, en California, pero se construyen en China. Pues aquí estamos en la contraria. El proyecto es coreano, pero se construye en Estados Unidos por General Dynamics, pues precisamente para poder beneficiarse de la reserva que tienen, como ustedes saben, los Estados Unidos en favor de los buques construidos en ese país, de los tráficos de cabotaje. Es un barco verdaderamente novedoso en muchos aspectos. Tiene el primer motor dual lento, ese motor MAN que ven ustedes ahí en instalación. Y TOTE también se ha comprometido a transformar dos buques de la clase Orca, que son buques muy raros, son Ro-Ro y portacontenedores con propulsión diésel eléctrica, barcos verdaderamente singulares, con 52 megavatios de potencia y 24 nudos, y también se van a transformar al uso de GNL. Una empresa que tiene mucho que ver con Europa se llama United European Car Carriers y es miembro de nuestra asociación, aunque está constituida por un consorcio de varias empresas del norte de Europa y también japonesas. Ha anunciado que va a construir en Nantong, China, en un astillero que es propiedad de Kawasaki, dos que serán los primeros car carriers propulsados por GNL. Ahí en verde ven donde estarán dispuestos los tanques con motor MAN. Se entregarán en la segunda mitad de 2016. Esta cosa enorme que ven ustedes ahí, que se llama Shell Prelude, es una cosa nueva, una unidad flotante para la extracción de combustible, de gas natural, licuación y a continuación suministro a gaseros para su transporte. El primer barco que va a estar propulsado por gas natural comprimido, proyecto chino íntegramente, que se construiría, me he confundido al ver la foto, es una plataforma de perforación a GNL que construye Daewoo. Un remolcador de puerto que dice que es el primero del mundo, aunque ya hemos visto que hay varios más. Este es el proyecto chino al que me refería, utilizará gas natural comprimido y transportará gas natural comprimido a medias distancias. En fin, el primer buque que se suministrará, construido expresamente para suministrar combustible a buques, una barcaza híbrida. Quería mencionarles, sobre todo, me dicen que no me queda tiempo, simplemente mencionarles proyectos españoles, los tienen detallados en la presentación que está a su disposición. Un buque para operar en Holanda, que se está proyectando y se va a construir en Bilbao, en La Naval. Un buque muy singular, es anfídromo, es decir, navega en los dos sentidos, hacia proa y popa, tiene dos puentes de navegación, etcétera. Un buque muy singular. En España está también en proyecto por Suardíaz Seaplace, con clasificación de Bureau Veritas, este buque para suministro de LNG en puerto.
En España también con proyecto de Balearia, Gas Natural, Fenosa y Cotenaval se va a realizar un proyecto singular que es la transformación de este ferry, el Abel Matutes. Aquí a popa de la chimenea ven ustedes que se va a instalar una caseta donde se va a disponer un motor auxiliar que se utilizará en puerto y que quemará gas natural licuado. Son motores Rolls-Royce. Y finalmente mencionarles algunos proyectos logísticos. ¿Qué les voy a decir del hub de la ría de Ferrol? Que estos son sus miembros y del cual se ha hablado ya a lo largo de la mañana. Pero mencionarles también, si este chisme quiere avanzar, ¿no quiere? Sí. El proyecto Bunker Logics, que pretende analizar lo mismo, posibilidades de suministrar combustible en varios puertos del Mediterráneo español, del que son miembros todas estas organizaciones. Hay otro proyecto también logístico muy interesante que pretende establecer redes para el suministro del LNG en archipiélagos alejados, que tiene aplicación no solo en Canarias y Baleares, sino también en otros casos como Azores y Madeira, del cual forman, básicamente se trata de aportar allí mediante metaneros el gas natural a plantas de distribución y su distribución mediante metaneros de tamaño medio a plantas intermedias de distribución y a continuación distribución a los consumidores. Los socios son la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo Insular y Distribuidora Marítima Petrogas, y todas estas empresas y organizaciones colaboran. Y finalmente mencionarles, si este cacharro quiere avanzar y si no lo haré a mano, si se deja. Bueno, ha decidido que no quiere avanzar. Les quería mencionar un proyecto que tiene un nombre muy interesante, parece que ahora ya quiere, se llama Egg Breaker. Habrán oído hablar del problema del huevo y la gallina. ¿Quién es antes? ¿El barco que va a consumir el GNL o el puerto que va a suministrar el combustible? Bueno, pues hay un proyecto de Cotenaval que consiste en la zona, digamos, de poca demanda que tenemos a la izquierda, es razonable suministrar el gas natural mediante camión cisterna. En grandes volúmenes a la derecha del todo habrá que hacerlo con buques específicos de suministro, proyectado específicamente para ello, pero existe un proyecto de reconversión de buques existentes, buques del orden de 1000 metros cúbicos de capacidad, con un presupuesto de transformación bastante moderado, 3,5 millones de euros, que podría ser útil para la fase intermedia de una demanda intermedia. Y terminar diciéndoles que lamentablemente no todos los proyectos que se han puesto sobre la mesa han salido adelante, no todos son historias de éxito. Brittany Ferries, una compañía francesa, anunció hace aproximadamente, hace menos de un año, que construiría este ferry y que transformaría a otros 3 más para utilizar GNL. Y en septiembre de este mismo año, Brittany Ferry, al no encontrar financiación, ha renunciado a la construcción del barco y ha anunciado que los otros 3 lo que harán será instalar scrubbers, depuradores. Por lo tanto, resumiendo en 3 palabras, problemas tecnológicos resueltos, el problema financiero, el problema económico es esencial y la disponibilidad de financiación es absolutamente lo que hace viable o no una operación desde el punto de vista de la empresa naval. Siento haberme excedido un poco en el tiempo. Muchas gracias.